Hola, profe, buenos días. Buenos días, Leslie, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Por acá queriendo dormir más. Este fin de Ay, no. semana largo nos afectó. Sí, profe, Dayana dijo que en un ratico se conecta porque como todo, que todavía estaba esperando, como estaba en una clase, entonces que todavía se demora un poquito, me dijo, pero que ya Mm. se conecta. Ah, bueno, ¿tiene clase temprano? ¿Tan temprano? Sí, ella se levanta desde las 3 de la mañana a preparar porque ya está dando unos reemplazos de clase. Ah, Entonces le toca desde las 3 de la mañana levantarse y a veces termina a las 7, 7 y cuarto, 7 y media sabe terminar. Y sigue con las clases de nosotros ya. son clases que ella dicta. Sí, y se levanta a veces desde las 3 de la mañana. Uy, pobrecita. Todos los días se levanta a las 3 de la mañana. Ujú. Sí, claro. Ay, Dios mío. Pobrecita. ¿Qué te digo? Te iba a preguntar algo. Por ahí vi que ella como que se accidentó, algo le pasó en la rodilla. Ah, sí, se había lesionado, pero dijo que no era nada grave, que era que, ay, ¿cómo fue que me dijo ella? Que ayer, yo no me acuerdo, dijo que estaba jugando, caminando. No me acuerdo cómo fue que me dijo, pero que el tal caso es que se había zafado un poquito de la rodilla, pero que no era nada grave. Ah, bueno, pues ojalá y de verdad no, no sea nada grave. Ah, No, bueno, sí, Liz. no era nada grave. Ella me contestó que no era nada, nada grave. Ah, bueno, bueno, sí. A veces nos toca así, ¿no? Dejar de dormir por conseguir algunos pesillos. Ujú. Pero bueno, ¿cómo les acabo de ir con esa semana de parciales? ¿Bien? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Todo pasado? Sí. Bueno, pues esperaba de pronto se me conectaran todos temprano. Luisa me acabó de escribir que no tiene clase, que no puede ingresar, que porque tiene unos problemas familiares, pero bueno. Les quería presentar las notas, pero pues como tú eres la única que está acá, pues aquí están tus notas, revísalas si tienes alguna duda, pregunta, inquietud, con mucho gusto. Leslie, te sacaste, pues con la corrección del parcial, te sacaste 4.25, el quiz oral 4.9, participación 4.5, tú casi que todas las clases participas y pues tu nota del segundo corte es 4.45, si está bien calculado. Ay, ¿esto por qué no está calculando? Estaba bien, pero no estaba calculando. Listo. ¿Tienes alguna duda, pregunta? O ahí está bien. No, profe, está bien. Profe, qué Dime. pena, ahorita me acabó de llamar la hermana de Dayana. Me dijo que para que por favor hoy le diera permiso, que porque está enferma y como que parece que se ha ido al hospital, no sé, porque dice que no están en la casa. Ah, ¿te escribió quién, perdón? La hermana de Dayana ahorita me acabó de llamar. Uh, Ay, Dios, entonces están enfermas. Bueno, si algo, dile lo mismo. Si te comunicas con Dayana, que para ponerle la excusa que me mande la evidencia fotográfica de, no sé, de la cosa del médico o eso. Ah, vale, sí, profe, yo le digo.
Listo. Hecho, Bueno, pues si nunca se sabe conectar. eso sí. Bueno, con ustedes a veces me toca clase con un hito nomás. No, y de Luceni, pues no se supo más. No, ni les ha escrito ni nada. No, Ay, Dios. pues yo lo último que supe fue que tuvo lo de la muerte de la abuelita. Sí. Sí, pero de eso, o sea, pues que ella estaba cuidando porque estaba pues delicada de salud, todo, y pues se había muerto, pero pues no supe más. Eso fue ya que hace unos 4 o 5 días creo que fue eso. Ah, se le murió la abuelita hace poco. Sí, hace poquito se le acabó de morir. Pues era casi como la mamá, porque pues estaban a cargo de ella y todo. Ay, pobrecita, ella sí me había escrito algo que estaba muy enfermita la mamá. Ujú. Ay, Dios, pobrecita. Bueno, pues ella no se ha comunicado conmigo. Si me dice algo, cualquier cosa, pues yo miro cómo cuadramos para que presente notas, pero pues pasa y pasa el tiempo y no me dice nada. Y yo pues con tanta ocupación a veces no, ni me olvido de preguntarles qué es lo que pasa. Si algo lo mismo, si te comunicas con ella, que se comunique conmigo y ahí miramos cómo solucionamos. Porque de hecho hace poco, bueno, para el primer corte, una estudiante que se enfermó de COVID, luego se estrelló, bueno, tuvo varios problemas, el primer corte no pudo estar nada, en ninguna clase, entonces me escribió, habló con la profe Juberly, la profe Juberly también, de hecho yo le dije que hablara con la profe Juberly porque si tenía otros problemas, pues que presentara la evidencia y todo eso. Entonces la profe Claro, Juberly pidió que la tuviéramos en cuenta. Sí, pues yo le hice el parcial por fuera de tiempo y le valió un cuisecillo y ya con esas notas pues no pasó el corte, pero pues con esas notas ya no le quedó tan bajito. Entonces lo mismo, pero pues ya como va muy mal la pobre Luceni. Ay, Dios. sí. Bueno, pues si algo lo mismo, No, digo pues, que si te comunicas con ella, que se comunique conmigo a ver qué podemos hacer, porque notas tenemos para subir hasta este domingo. ¿Listo? ah, bueno, profe, sí, igual pues si tiene, no, igual pues si algo yo le digo pues que se comunique con, si es que va a seguir con la clase, porque no sé si estará así solo con usted o de pronto con las otras materias Ujú. esté igual. Pues de hecho ella ve ecología conmigo y tampoco asiste a ecología. Entonces yo supongo que es en las demás. Pero bueno, entonces ahí la clase de hoy está bien chévere y no puede venir Dayana. Bueno, contigo nos bastamos. Bueno, profe. Listo. Bueno, Leslie, entonces vamos a empezar. Uy, fue pucha, fueron 10 minutos hablando. Bueno, Leslie, entonces vamos a empezar recordando que pues la anterior clase que fue hace mucho tiempo, eh, habíamos hablado de la zonificación y ordenación u ordenamiento de ecosistemas. Habíamos dicho que pues zonificar ecosistemas está muy relacionado con el plan de ordenamiento territorial y que pues este plan de ordenamiento territorial debe tener en cuenta los ecosistemas y pues en especial los ecosistemas estratégicos porque pues son los que van a proveer la mayor parte de cierto servicio o ciertos servicios ecosistémicos que nos van a beneficiar a las poblaciones humanas que estemos viviendo cerca a estos ecosistemas. Habíamos hablado que se debe realizar ciertos análisis integrales de este territorio, empleando sistemas de información geográfica, incluyendo a las personas, a todos los sectores que estén viéndose beneficiados de esos ecosistemas y pues generar cierto ordenamiento y cierto manejo de esos ecosistemas de tal manera que la mayoría de los participantes o las personas que habitan en este lugar, pues se vean beneficiadas, ¿sí? Y pues continuando, hablando sobre participación, te puedo decir que la zonificación ambiental es una herramienta del ordenamiento ambiental, ¿cierto? Es decir, el ordenamiento ambiental tiene una actividad o un propósito, una realización de ciertas actividades que van a hacer esa zonificación ambiental.
Y esa zonificación ambiental va a ayudar a ese ordenamiento ambiental del territorio el cual estemos hablando, el cual estemos interviniendo. Para realizar esta zonificación ambiental se debe realizar la definición e integración de ciertos criterios tanto biofísicos, es decir, el componente biótico del ecosistema, todos los organismos vivos, el componente abiótico, todos esos componentes físicos que pues componen ese ecosistema, el socioeconómico, es decir, cómo esas sociedades con el se ven relacionadas con esos ecosistemas, con ese medio ambiente y cómo se benefician económicamente, y la gobernabilidad, es decir, qué leyes están manejando esos recursos naturales, bajo qué leyes se pueden utilizar o qué leyes protegen estos ecosistemas. Y pues esto va a atender a una problemática planteada en esa área o en ese territorio eh, que se pretenda realizar y que permite orientar las pautas de manejo, ¿sí? Entonces, todo esto, entender todos esos criterios y pues entender cómo es ese territorio, pues va a ayudar a generar esas maneras de cómo se va a manejar ese territorio y en especial ese ambiente o esos ecosistemas estratégicos. Y pues teniendo en cuenta esos procesos participativos, como ya te mencioné, se debe tener en cuenta la sociedad y demás entes que se vean beneficiados de los ecosistemas. Entonces se deben involucrar diferentes sectores. Anteriormente les había dicho que se debe involucrar el sector público, el sector privado, las diferentes empresas, tanto públicas como privadas, las instituciones, bueno, todos estos organismos o entes que se vean directamente o indirectamente relacionados de estos ecosistemas, ¿sí? Y pues en especial se debe involucrar en la actualidad el sector económico o el sector socioeconómico, que pues en este caso el sector económico tiene una muy poca participación en esos procesos de planificación ambiental, planificación o zonificación ambiental. Siempre en cuanto a la zonificación y planificación ambiental, se habla de sí, de proteger, de cuidar para que nos genere cierto servicio ecosistémico, pero no se habla de un aprovechamiento económico, ¿cierto? Se podría aprovechar, no sé, por turismo o por la extracción no masiva, sino pasiva, por decirlo así, de cierto recurso, cierto manejo de ese ecosistema, de tal sostenible, de tal manera que, como ya les había dicho anteriormente, se pueda promover el cuidado, la conservación a través del tiempo de este ecosistema y que la misma sociedad se vea beneficiada económicamente del mismo. Eh, y pues para realizar ese proceso de zonificación ambiental u ordenamiento de ecosistemas, se deben aplicar ciertas herramientas que pues ayuden a la integración de la información de cómo se encuentra ese territorio, cómo se encuentran esos ecosistemas y cómo se ven, se ven relacionadas todas estas cómo se encuentra esta información, más bien cómo se encuentra este territorio y qué manejo se le está dando a estos ecosistemas, pues para entender cómo están funcionando cada uno de ellos. Entonces, esos aspectos que se deben analizar deben ser el hábitat, las geoformas de, de ese territorio, los usos de los diferentes ecosistemas, los impactos y los niveles de intervención. El hábitat lo podemos entender como el lugar donde vive cierta comunidad perteneciente a cierto ecosistema. Por ejemplo, nosotros como comunidad del Valle de Sibundoy, nosotros los humanos, población humana, que se relaciona con los diferentes organismos que viven acá, ¿sí? Estamos utilizando este hábitat, ¿sí? Este hábitat que podemos decir que es una zona montañosa o un valle entre montañas que tiene gran cantidad de ecosistemas que se pueden encontrar dentro del ecosistema bosque de niebla o bosque alto andino, ¿sí? Entonces nosotros somos como pertenecemos a esa comunidad que vive en estos ecosistemas.
Las geoformas pues van a ser esas formas de la superficie terrestre, básicamente la geografía de ese lugar, cómo están influenciando en el cómo se estructure esas comunidades, el cómo se dividan o cómo se ubiquen dentro de ese territorio y cómo se encuentran esos ecosistemas. Entonces, en ese caso, tú, Leslie, ¿cómo me podrías explicar qué serían esas geoformas de acá del Valle de Sibundoy? ¿Cómo sería esa geografía de acá del Valle de Sibundoy? Profe, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Por favor, es que le oí entrecortado. Vale. Te estoy hablando sobre que se deben aplicar ciertas herramientas para integrar la información de cierto territorio, ¿sí? Y esa información se compone de cómo es el hábitat, cómo son las geoformas, cómo son los usos, cómo son los impactos y cómo son los niveles de intervención, ¿sí? Entonces te pregunto, en cuanto acá al Valle de Sibundoy, ¿cómo son las geoformas? O cómo se encuentra organizado, por decirlo así, geográficamente el territorio del Valle de Sibundoy. Bueno, no geográficamente, sí, geográficamente podríamos decir. La verdad, sí, eso sí no sé, profe, no he caído en cuenta así como la forma geográfica exactamente de aquí del valle. Vale, bueno. ¿Y dónde está mi cosito para dibujar? Bueno, entonces recordemos que pues la forma geográfica de nuestro valle de Sibundoy es básicamente un valle, ¿cierto? Un sector plano, bueno, me disculpas ahí lo chueco, que está rodeado de montañas, ¿cierto? Por acá hay montañitas, por acá hay montañitas, bueno, en fin, me disculpa. Y esto, pues decirlo así, es ese valle, ¿cierto? Entonces, en ese caso donde nosotros habitamos, tenemos una geoforma plana, ¿cierto? Que viene a ser ese valle donde nosotros estamos, y tenemos una geoforma montañosa o un sistema montañoso que se encarga de rodear ese valle, ¿sí? Por eso lo conocemos como el Valle de Sibundoy. Entonces, de acuerdo a esas geoformas, podemos entender que tenemos ciertos ecosistemas de montaña, ¿cierto? Todos esos ecosistemas que estén acá. Acá en el Valle de Sibundoy hay gran cantidad de humedales, ¿cierto? Uno ve cada rato que se inunda acá la parte de las veredas. Sí, hay, ¿cuántos son? Creo que son como 12 Sí, humedales que hay, porque hay en Santiago, hay por abajo ¿dónde es que es? Minchoy, por todo, o sea, hay sí como 12 humedales aquí en el valle. ajá. Sino que no recuerdo bien los nombres. ¿Sí? Los nombres sí no los recuerdo muy bien, profe, pero sí sé que hay en Santiago, creo que hay como tres. Sí, Acá en Sibundoy sí creo que hay como también otros tres o cuatro por abajo, por las veredas, sino que no ajá. recuerdo muy bien los nombres de los humedales. Vale, bueno, muchas gracias. Sí, pues lástima que no esté nadie más porque de pronto te podrían ayudar con esos nombres y la verdad me interesaría que me ayudaran para poder molestar a los de ecología. Sí, Sí, profe, se los voy a conseguir porque yo tengo un documento que sí, me compartieron, hicieron un estudio sobre los humedales. sí. Me hace acuerdo, profe, me escribe, ayúdame con los nombres de los humedales y yo ya lo busco el documento y le Ujú. envío. Vale, yo te recuerdo entonces porque sí me serviría la información para una clase que tengo el jueves y para una clase del viernes. Sí, o sea, yo tengo es ahí los nombres de los humedales, los voy a buscar, profe, en eso porque no me Listo. acuerdo. ¿Dónde fue que lo tengo ese documento? Al menos los nombres, buscar. No, solo los nombres para Bueno, molestar a los y de pronto dónde están, ¿cierto? Para molestar a los de ecología y a los de lectiva 2. bueno, Bueno, profe. entonces te decía que pues tenemos un sistema montañoso, no sé, se me acaba de ocurrir por acá está San Francisco, por acá Sibundoy,
por acá San Pedro, por acá Colón y por acá Santiago, ¿cierto? Esto va como en un circulito, estos municipios, ¿cierto? Que por acá uno baja por acá por Sibundoy y por acá ya empieza Santiago y por acá ya es Colón y bueno, en fin, ¿cierto? Entonces podemos ver que estas zonas inundables, que cada rato cuando llueve, así estas lluvias torrenciales se inundan cada rato, es por eso, porque esto es un valle y acá pues llega toda, a acumularse toda esa agua que baja del sistema montañoso y se forman humedales, ¿cierto? Entonces mira cómo la geografía influencia la formación de ecosistemas y cómo, digamos, influencia el hábitat de las personas, ¿cierto? En general las personas tratan de habitar en estos lugares planos porque pues esos lugares ayudan al mantenimiento de las casitas, ¿cierto? Las casitas pueden estar así paraditas y todo, mientras que en una montaña es un poco más complicado, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en cuanto a las geoformas de la superficie terrestre. Por eso podemos entender que las geoformas ayudan a entender esa zonificación y ordenamiento de ecosistemas, ¿sí? Los usos, entonces en ese caso, ¿cómo se usan esos ecosistemas o esos territorios o esas geoformas, ¿cierto? Mediante las diferentes actividades antrópicas, es decir, todo lo que hagamos todos nosotros los humanos, a la que pues están sometidos las diferentes hábitats y los diferentes geoformas que pues estamos utilizando nosotros constantemente, ¿sí? Esos impactos, es decir, a partir de esos usos, ¿qué impactos estamos causando a los ecosistemas? Pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? Pero pues en general vamos a hablar de que nosotros los seres humanos tenemos un impacto negativo hacia los ecosistemas, ¿sí? Y pues estos usos van a depender del uso de la tierra, ¿cierto? Entonces, en este caso, tú, Leslie, me podrías decir qué uso se le da a la tierra acá en el Valle de Sibundoy, qué usos y qué impactos a partir de esos Pues usos. acá, profe, se lo utiliza mucho para lo de los monocultivos, porque siempre es siembra de frijol, siembra de maíz, Ujú, siembra de lulo. Son sí, como los cultivos y son puros monocultivos. Usted mira, casi por toda la vía principal, ahí es lo de frijol y maíz. Y en ujú, la parte alta, esa lo utilizan mucho para la extensión ganadera, agrícola y ganadera. También, o sea, siembran en la parte alta, siembran como la parte de lulo, también de frijol, y llevan lo que son las vacas para, pues para, ¿cómo es? Para el pastizaje, algo así, que las hacen que se alimenten. Y también se genera ¿cómo es que se llama esto? La huella, ¿cómo es que le digo? Se me olvidó también que, o sea, mucho pisoteo de las vacas va ujú, deteriorando ujú. la huella ecológica, va deteriorando el suelo, porque uno se da cuenta que va subiendo así como para las lomitas y hay Ujú. mucho ganado, o sea, hay cercos y también hay mucha parte, o sea, de las huellas ecológicas por lo mismo, porque las vaquitas pues andan por toda esa parte y pues van deteriorando. Ajá, eso sí es verdad. Entonces sí lo tienes muy claro, ¿cierto? Acá pues la principal actividad, la producción, se me fue la palabra, la producción agrícola y la producción ganadera, ¿cierto? Acá hay mucho producto vegetal y animal, ¿cierto? Carne, leche, yogur, papa, frijol, mazorca, ¿cierto? O choclo que le dicen ustedes acá. Entonces sí, y pues todos esos impactos que tú mencionas causan esa huella ecológica, ¿cierto? Todo ese pisoteo, degradación de suelos, deforestación de ecosistemas, ¿cierto? Entonces esos impactos van a depender de esos usos de ese territorio, ¿cierto? Y pues para zonificar ambientalmente un lugar, ¿cierto? Pues debemos entender cómo se están utilizando cada uno de estos sectores, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, acá en el Valle de Sibundoy, pues esa zona llana o esa zona plana que yo te dije es la zona rural, la zona urbana, ¿cierto? Prácticamente. La zona rural vienen a ser esas veredas aledañas hacia la montaña o hacia más abajo de, no sé, de acá de Sibundoy, no sé cómo decirte, vienen a ser todos estos sectores, ¿cierto? Y pues ese uso de tanto implementar esa zona urbana,
implementar vías, implementar zonas de pastoreo, zonas de cultivo y demás, pues va causando todos esos impactos al ecosistema, ¿cierto? Y pues esos impactos del ecosistema se van a ver o van a degradar en cierto nivel los ecosistemas. Y de aquí podemos hablar de los niveles de intervención, ¿sí? Es decir, cómo esos usos llegan a causar cierto daño en los ecosistemas y pues causan cierto grado de degradación de los mismos, ¿sí? En especial de los estratégicos de los cuales dependemos en gran parte, ¿sí? Entonces, esos niveles de intervención también deben entenderse en el caso de que uno quiera restaurar cierto ecosistema estratégico, debe entenderse ese nivel de intervención, ese nivel en el cual, en el cual pues se encuentran degradados, cómo se encontraba antes del disturbio, antes de la degradación este ecosistema, y cómo podemos restaurarlo. ¿Sí? Entonces, entendiendo todos estos factores, podemos decir que a partir de ello se puede organizar el territorio, ¿cierto? Se pueden organizar ciertas zonas que sirvan para hábitat, para conservación de la biodiversidad, para conservación de cierto servicio ecosistémico que ayuden a conservar esos ecosistemas estratégicos, cómo esas geoformas están influenciando la formación de ecosistemas y hábitats, cómo están influenciando esos usos de la tierra, ¿cierto? Y cómo manejar esos diferentes usos de tal manera que las personas pues se vean beneficiadas económicamente, ¿cierto? Y además se promueva el cuidado de los ecosistemas y pues disminuir esos impactos a partir del entendimiento de esos usos y de los niveles de intervención que tienen estos ecosistemas. Bueno, continuando, pues podemos decir que usar ciertas herramientas de participación ciudadana, ¿cierto? Y ciertas tecnologías, pues como los sistemas de información geográfica, pues nos va a ayudar a entender el cómo se va a encontrar organizado el territorio, ¿cierto? Y cómo lo podemos usar, dónde podemos ubicar esos ecosistemas a proteger y esas zonas que se pueden utilizar para el aprovechamiento socioeconómico, ¿cierto? Y esto pues va a ayudar a entender ese ordenamiento de ese territorio, el uso que se le puede dar a esa tierra, ¿cierto? Si puede ser una producción extensiva o más bien una producción poco extensiva, ¿cierto? Y dependiendo pues, de la calidad de ese suelo, de esas geoformas, de todo eso que ya hablamos en la anterior diapositiva, y pues entendiendo todos estos usos a partir del uso de todos estos usos de la tierra, a partir de la implementación de sistemas de información geográficas, ayudará a identificar ciertas áreas del territorio, ¿cierto? A partir de su uso particular, ¿cierto? Entonces, podemos entender las áreas que se utilicen acá en el Valle de Sibundoy para producción agrícola, áreas que se utilicen para producción ganadera, áreas rurales, áreas urbanas, áreas conservadas, territorios a conservar o a prevenir su degradación, pues para el mismo sostenimiento y mantenimiento de servicios ecosistémicos, ¿cierto? En ese caso, cuando hablamos de mares, podemos decir dónde se encuentran esos puertos, dónde se deben ubicar más estratégicamente de tal manera que pues puedan seguir funcionando y que afecten en la menor manera posible las comunidades de animales que se encuentran en las orillas del mar o en donde se encuentran ubicados estos puertos, ¿cierto? Las urbanizaciones, como te decía, esos lugares donde las personas van a vivir, ¿cierto? Pueden ser urbanizaciones urbanas o pueden ser urbanizaciones rurales, ¿cierto? Ahora está muy de moda uno irse a vivir al campo, tener su finquita, bueno, y demás, ¿cierto? Las reservas naturales, ¿cierto? Pueden ser de tipo público o de tipo privado, ¿cierto? Que pues lo ideal es que estas reservas naturales se encuentren una seguida de la otra, ¿sí? Pues para que se conserve la mayor parte del territorio
que se necesite conservar, ¿cierto? También pueden estar ciertamente espaciadas, pero ojalá para que no se formen, no sé si ustedes han visto, teoría de parches, parches y, ay, ¿cómo es que es? Esto de ecología del paisaje, parches y corredores. ¿Han visto eso, Leslie? Eso, a ver, ¿qué se acuerda? Ay, no, no me acuerdo bien, pero creo que sí nos explicaron algo así. Pues no Bueno, a sí. profundidad, pero sí, una idea, sino que no recuerdo muy bien. Vale, bueno. Parches y corredores quiere decir que tenemos un ecosistema. Pensemos que la diapositiva es todo un ecosistema, ¿sí? Y de pronto esta fotico es un parche de ecosistema conservado, no sé, esta palabra es otro parchecito, esta palabra es otro parchecito, ¿sí? Y entonces, lo ideal es cuando uno trata de restaurar un ecosistema, conservarlo, se forman ciertos corredores entre parches de tal manera que se conecten entre sí, se fomente ¿cómo te digo yo? El movimiento de organismos terrestres entre un parche y el otro, ¿sí? Y de esta manera fomentar el crecimiento, el aumento, la conservación, la restauración de este ecosistema, ¿sí? Y pues por eso te digo que las reservas naturales ojalá o estén muy cerca entre sí ojalá estén muy unidas de tal manera que se conserve casi que todo ese ecosistema, ¿sí? Se recupere como toda esa diapositiva, digámoslo así, de ese ecosistema. Bueno, pero si algo de pronto lo vemos más adelante para que les quede más clarito. Reservas naturales, bueno, que espacios abiertos de recreación o natural, ¿cierto? Y entre otras zonas, ¿sí? Entonces, esa zonificación ambiental va a ayudar a entender qué zonas son de uso humano, qué zonas son de poco uso humano, de conservación, de donde posiblemente se puede conservar y se puede trabajar también, ¿cierto? Y pues esto, como ya te he mencionado, en pro de que el ecosistema se conserve, se cuide, ¿cierto? Y haya un aprovechamiento sostenible por parte de las personas que utilizan estos ecosistemas. Eh, y pues para ello podemos entender o se puede decir que la planificación y ese ordenamiento territorial nos va a ayudar a facilitar la identificación de ciertas áreas geográficas o estas geoformas que te hablaba anteriormente, ¿sí? Que pues tengan una combinación de ciertas características físicas, biológicas, humanas e institucionales. Es decir, que se debe tener en cuenta este territorio físicamente, cómo está organizado, qué entes biológicos existen allí o qué organismos, qué biodiversidad hay allí. Y además, aparte de esta biodiversidad, cómo nos está beneficiando la presencia de esta misma biodiversidad a nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Y cómo los seres humanos pues se interrelacionan con cada una de estos factores, ¿cierto? Además las instituciones, ¿cierto? Podemos hablar acá de instituciones como ya te mencioné de instituciones públicas, instituciones privadas, ¿cierto? Instituciones de, no sé, empresas de producción de cierto elemento, empresas, también podemos hablar de hospitales, podemos hablar de, no sé, hasta de escuelas, de universidades, ¿cierto? Cómo estas instituciones, cómo estas instituciones se ven relacionadas con todas esas características físicas, biológicas y humanas, ¿cierto? Cómo ayudan al mismo sostenimiento de esa sociedad económicamente, culturalmente, académicamente, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y cómo se van a ver organizadas dentro de ese territorio, cómo se van a manejar y cómo pues van a ayudar a la misma producción económica de esa sociedad de cierto territorio y pues a la conservación de los ecosistemas y al aprovechamiento de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Nosotros como institución académica, ¿cierto? Pues promovemos en cuanto, pues podríamos decir, en cuanto desde la ingeniería ambiental,
desde el saneamiento ambiental se promueve la conservación, bueno, el cuidado de ecosistemas, se promueven proyectos de investigación, de tal manera que ayuden a entender pues cómo se maneja el mismo territorio del Valle de Sibundoy, ¿cierto? Tengo entendido que desde el saneamiento ambiental ustedes han realizado proyectos hasta con hospitales, ¿cierto? ¿Me podrías de pronto tú mencionar un poquito de eso? El que hicimos del hospital, profe, fue con el PRAES. O Ajá, sea, el PRAES, ¿PRAES? Sí, lo de residuos sólidos, o sea, cómo era el manejo de ellos en ajá, cuanto a lo de residuos sólidos, porque pues recordemos que en el hospital pues se manejan residuos peligrosos, también lo de inyecciones y todo eso. Entonces, ellos pues nos explicaban así el proceso de cómo hacen para ujú, recoger las áreas, o sea, mirábamos cómo estaban la distribución, por decir, ¿no? La parte de los quirófanos, ujú, el lugar también donde los médicos pues se vestían para entrar a las cirugías, la recolección, o sea, por ejemplo, qué día recolectaban el cartón, qué día recolectaban la parte de esterilización y todo, todas esas cuestiones. Así, eso fue lo que hicimos en la parte del hospital, como el manejo integrado de los residuos sólidos que pues manejan en los hospitales. ven y esos residuos, hablando de hospitales, ¿eso hasta a dónde lo envían o quién lo trata o quién Pues lo ellos maneja? nos decían, ¿no? Que tenían en una bodega, sino que pues lastimosamente la bodega donde depositaron es muy pequeñita y, o sea, por eso también tenían el inconveniente de que Ujú. era un cuarto súper pequeñito. Entonces, ellos los enviaban a Pasto, no recuerdo bien la empresa, pero los enviaban a Pasto, donde tienen pues máquinas y todo eso ya más, ¿cómo es que se dice? Donde esterilizan eso, pues para que no vaya a haber problema de alguna infección o algo, porque pues son agujas, bisturís, todo eso Ujú, que hacen de cirugías y puede contener pues algún virus, alguna infección. Entonces ellos sí pues las tenían obviamente en las bolsitas plásticas, en las rojas, y las ujú. tenían en una bodega. Y, ay, no recuerdo qué día era que dijo, no recuerdo bien qué días pasaban a recogerlos así, pero tenían un contrato con una empresa de pasto, pues para llevárselos. Y Ujú. allá pues sí no sé qué harían, profe. Claro, o sea, ustedes más intervienen en el hospital como para decirles cómo y en dónde disponer esos residuos. Sí, o sea, nosotros aprendimos con esa parte, o sea, nosotros fue como la parte de aprender cómo era el proceso ahí de los residuos sólidos del hospital. Mm, Entonces, ver pues sí estaban haciendo porque estaban mirando lo de residuos peligrosos. Entonces estábamos mirando la parte de que si ellos hacen el proceso, pues o sea, de hacer bien la recolección, de por decir, ¿no? Poner las agujas en unos recipientes plásticos, de ver si estaban utilizando pues, ¿qué es? Los colores para los residuos, cómo ujú, era el proceso pues de recolección, qué día recolectaban y todo eso. súper bien. Y de pronto ahí, como te pregunto yo, el hospital, ustedes pudieron entender, debería estar en algún lugar organizado territorialmente para que no afectara en gran medida los ecosistemas y pues el mismo bienestar de las personas. Sí, esa parte también la estábamos mirando, la parte de planificación. Ajá, Incluso por eso ellos mismos decían, ¿no? Pues que la edificación ya llevaba bastante tiempo ajá, y, o sea que le faltaba una planificación más correcta, más ordenada, porque ajá. lo que le digo, la parte de la bodega donde ellos almacenan todos los residuos, pues una está como un poquito pues mal organizada, porque Sí. aparte de que pues es pequeñita, no les alcanza pues todo lo que ellos sacan, e incluso tienen basuras ahí como fuera Ah, de la bodega, y entonces pues obviamente con los debidos letreros, pero pues dijo que en esa parte sí presentan ese inconveniente. Y pues para reestructurar esa bodega de ahí es complicado porque viene una columna súper alta y esa construcción ya está pues vieja y no sé qué tienen, no recuerdo muy bien en
planta superior, que es lo que tienen. Entonces, pues dijo que era como un poco complicado, que ya les tocaría es hacer otro cuarto para lo de Mm, bodega de esos residuos. mm. Bueno, pues, Dios mío, eso es cuando no hay plata, ¿no? Cuando no se apoya la salud y la ciencia, pues Exacto, o sea, pues la plata, y lo que pasa es que no la invierten, se la Ajá. roban, las desvían para otro lado. Eso sí es verdad, pues con ese escándalo que tiene ahorita el Boanerges de las ambulancias y Ujú, todo eso. ujú. No, ese es un proceso muy complicado. Lastimosamente la corrupción, pues, Ujú, de que el por- país esté como esté. Exactamente, sí, señorita. Bueno, entonces con ese ejemplo estuvo bien pertinente porque podemos entender, o pues se deberían, más bien, dentro de un ordenamiento o zonificación ambiental, se debería tener muy en cuenta, pues los hospitales, que como tú lo mencionas, son lugares donde se producen muchos desechos de tipo tóxico que pueden ser peligrosos, que son de riesgo biológico, ¿cierto? Que pueden ser peligrosos para la salud de las mismas personas, ¿cierto? Y en este caso, ¿en qué hospital fue que trabajaron? Perdón. En el de Colón, profe. Ok, en este caso, pues podemos ver que el Hospital de Colón está pues ahí, muy cerquita de la, ¿cómo te digo yo? Muy cerca pues al casco urbano o está dentro del mismo casco urbano, ¿cierto? Y pues todos estos desechos, que me imagino que esta bodega está dentro del hospital, ¿cierto? Pero cualquier persona que entre al hospital y se le dé por curiosear, los niños son muy inquietos, muy cansones, digámoslo así, pues va y empieza a tocar y empieza a mirar y pues se corta o cualquier cosa, ¿cierto? En ese caso, dentro de esa zonificación ambiental, de ese ordenamiento territorial, debería estar el hospital un poquito, pues no mucho, un poco alejado o estas bodegas más bien deberían estar un poco alejados de la comunidad humana, ¿cierto? Y pues de todas maneras ser bien dispuestos o bien manejados, como lo dicen ustedes, manejo de residuos sólidos, de tal manera que ni vayan a afectar a las comunidades humanas, pero tampoco vayan a afectar a las comunidades biológicas naturales, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, todo esto se debe tener muy en cuenta. Por eso acá se habla también de instituciones. Y pues la aplicación de ese instrumento, es decir, ese ordenamiento territorial, debe estar respaldada por esa información que uno ya ha estado analizando y que uno ya ha estado verificando, ¿cierto? Entonces esa información del hospital, que no tienen una buena bodega, que tienen muchos desechos, que no hay plata, bueno, y todo eso, debe estar la aplicación, ese nuevo ordenamiento territorial debe estar sustentado bajo cierta información que ya se ha ido recolectando a través de los años o del tiempo y que se entiende que el uso de ese hospital debe cambiar o debe mejorar, que la población humana está aumentando, que los ecosistemas nos benefician para X o Y motivo, ¿cierto? Entonces debe estar respaldada, ese ordenamiento territorial debe estar respaldado por la información que permita analizar diferentes procesos ambientales, ¿sí? Que pues esos procesos ambientales van a ser todos esos factores o esas variables que están dentro de un ecosistema, como no sé qué tanta radiación solar recibe, qué tanta producción de biomasa, qué tanta biodiversidad hay, qué especies existen, cómo nos vemos beneficiados y demás, ¿cierto? Y pues esta información va a describir qué tan heterogéneo es un ecosistema, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de heterogeneidad, se puede decir que un ecosistema heterogéneo es muy productivo, es muy bueno, se debe conservar y se debe preservar que siga así, ¿cierto? Porque pues el homogeneizar un ecosistema es básicamente generar monocultivos, ¿sí? Entonces, en ese caso, la heterogeneidad de esos ecosistemas pues va a ser fundamental entenderla para ver qué tan bien o qué tan mal está un ecosistema, ¿sí? Y además esa particularidad del ecosistema estratégico, ¿sí? Es decir, qué tan importante es ese ecosistema que nos está beneficiando, ¿cierto? Una cosa es que el ecosistema nos provea de agua, otra cosa es que nos ayude con el ciclaje de dióxido de carbono,
o que nos ayude a prevenir riesgos de deslizamiento, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué tan particularidad, qué tan pertinente, qué tan bueno es ese ecosistema estratégico para esa comunidad aledaña, esa comunidad humana que tenemos allí, ¿cierto? Y no solamente la comunidad humana, los organismos, la biodiversidad que pertenece a este o estos ecosistemas estratégicos. Eh, y pues para realizar este proceso de ordenamiento ambiental y ordenamiento territorial, podemos hablar de que se pueden tener ciertos criterios de zonificación, ¿sí? Estos criterios de zonificación ambiental básicamente o se conocen también como conceptos ambientales que nos van a ayudar a dar cierta orientación, es decir, a decir por dónde debemos ir para generar un proceso de zonificación ambiental. En este caso, esos conceptos ambientales que nos van a entender por dónde ir o por dónde manejar esa zonificación ambiental de cierto territorio van a ser la oferta ambiental, la demanda ambiental y los conflictos ambientales. La oferta ambiental lo vamos a ver más adelante, pero pues la oferta ambiental es básicamente el cómo nosotros estamos manejando, ¿cierto? Estamos obteniendo, más bien como qué nos está ofreciendo ese ecosistema y el cómo nosotros estamos manejando esos bienes y servicios, ¿sí? Es decir, hay una oferta y una demanda, como lo hablamos en economía, ¿cierto? No sé, el ecosistema básicamente nos está ofreciendo, por decirlo así, cierto fruto y nosotros como seres humanos, pues vamos a extraer ese fruto para comérnoslo, ¿cierto? Hay una oferta de un fruto y una demanda de nosotros los seres humanos para consumir ese fruto, ¿cierto? En ese caso, como te digo, en economía hay una oferta de cierto producto, hablemos de papa, ¿cierto? Y la gente nos vende el kilo de papa, la última vez que compré el kilo estaba como a 1.200, ¿cierto? Entonces, en ese caso hay una oferta de papa y pues acá veo que la gente consume mucha papa y también asimismo hay una alta demanda de cierto elemento. ¿Sí es claro para ti? Bueno, yo no sé, yo no soy economista, pero más o menos doy a entender. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente es eso. ¿Qué nos está ofreciendo un ecosistema y nosotros cómo estamos demandando o qué tanto estamos consumiendo cierto producto que nos ofrece el ecosistema, ¿cierto? Y podemos hablar de esos conflictos ambientales, ¿cierto? Es decir, de cómo vamos a usar ese medio ambiente, ese territorio, ese ecosistema, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado, por ejemplo, las personas ambientalistas que quieren conservar el ecosistema, ¿cierto? Para no sé, el cuidado ambiental, la purificación del aire, generación de agua, etcétera, etcétera. Y tenemos por otro lado el sector económico, el sector productivo, ¿cierto? Que pues quiere utilizar ese lugar, ¿cierto? Para pues obtener ciertos beneficios económicos, que queremos implementar ciertos sistemas productivos agrícolas o pastoreo o producción ganadera, o lo quiero coger para turismo, quiero poner edificios, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces tenemos que en un territorio nos está ofreciendo cierto elemento, tenemos cierta demanda de ese elemento y tenemos ciertos conflictos ambientales a partir del uso de cierto territorio ambiental, ¿cierto? Y pues en este caso, estos tres conceptos o estos tres factores van a conducir a la determinación de ciertas pautas esenciales para el manejo de ecosistemas. Es decir, que si estamos hablando de uno o varios productos, debemos entender qué tanto estamos demandando nosotros el consumo de ese producto, ¿cierto? Si esa demanda está causando daños al ecosistema, entonces deberá saberse manejar esa demanda del consumo de cierto producto, ¿cierto? Y en ese caso, intentar mediar esos conflictos ambientales, pues para que todo el mundo quede contento, digámoslo así, y no se vea degradado el ecosistema. En ese caso, una parte será para conservar, digamos, apoyando a los ambientalistas, será para conservar, para preservar ese ecosistema, y otra parte seguramente se podrá ser utilizada
para la producción o el fomento de producción económica, ¿cierto? Entonces, todas esas pautas van a ser muy esenciales para el manejo de ecosistemas, en este caso estratégicos, ¿cierto? Podemos decir que estos ecosistemas estratégicos, pues se van a ver conservados o beneficiados, o se va a ver un mejor manejo de estos ecosistemas a partir del entendimiento de cómo en ese territorio están sucediendo estos tres factores, ¿cierto? Y en ese caso, esas pautas nos van a servir de guía, ¿cierto? Para desarrollar un manejo o para generar un desarrollo sostenible dentro de ese territorio. Si manejamos correctamente la oferta, la demanda de cierto producto y mediamos, dejamos un punto medio, esos conflictos ambientales, seguramente se va a dar un desarrollo sostenible, donde lo que ya varias veces les he mencionado, que pues se va a promover la conservación del ecosistema y se va a promover que las comunidades humanas pues se vean beneficiadas económicamente. Y pues estos criterios de zonificación ambiental eh, pues van a ayudar a entender el análisis de esa oferta y esa demanda de cierto producto que nos ofrece el ecosistema, ¿cierto? Y la confrontación del uso del ecosistema, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, analizar ese intento de usar cierto ecosistema para preservación o utilización económica, pues va a ayudar a entendernos en qué consiste esa confrontación, ¿cierto? Y pues establecer, eh, entender esos conflictos ambientales, ¿cierto? Establecer ciertas pautas, ciertas normas que pues ayuden al manejo sostenible de ese ecosistema, ¿cierto? Entonces, en ese caso, entender esos conflictos ambientales pues va a ayudar a determinar esas características propias o intrínsecas de esos ecosistemas presentes en el territorio del cual se esté hablando, se esté trabajando, ¿cierto? Las fragilidades que presentan estos ecosistemas, ¿cierto? Debilidades y su valor potencial. Cuando hablamos de características intrínsecas, básicamente es cuál es ese ecosistema, de qué se caracteriza, ¿cierto? Acá, pues como ya les había dicho, tenemos que este ecosistema es, eh, es un bosque es un bosque altoandino o bosque de niebla, ¿cierto? Caracterizado por tener varias estratificaciones digamos, organismos vegetales, ¿cierto? Tenemos el estrato arbóreo, el estrato arbustivo, el estrato herbáceo y pues el rasante. Tenemos todos los estratos dentro de esta zonificación, dentro de esta estratificación de bosques, ¿cierto? Y pues se denomina bosque de niebla porque pues hay gran cantidad de niebla que se forma o que llega a estos ecosistemas y pues que llueve muchísimo, ¿cierto? Acá el Valle de Sibundoy estos días no, pero casi que todo el año, ¿cierto? Permanece tapado de nubes y siempre amanece uno tapado por una capa de niebla, ¿cierto? Que pues es muy característica de estos ecosistemas, ¿sí? Sus fragilidades o debilidades. Pues básicamente las fragilidades y debilidades van a verse debido a la intervención que tienen estos ecosistemas, ¿cierto? Y pues también se puede entender que el afectar cierto organismo de cierto ecosistema va a hacerlo más o menos frágil a cierto ecosistema dependiendo del organismo que se esté utilizando. Si estamos utilizando una especie invasora, pues se va a ver fortalecido este ecosistema, pero si estamos utilizando una especie clave, una especie bandera, pues este ecosistema se va a ver debilitado, ¿cierto? Y por lo tanto, ese valor potencial, es decir, esos servicios ecosistémicos que nos está ofreciendo, se va a ver afectado, ¿sí? Otro conflicto ambiental que pues se puede entender o se puede presentar a la hora de realizar o entender los criterios de zonificación ambiental va a ser la forma de apropiación y utilización de los recursos por parte de las comunidades asentadas o aledañas a estos ecosistemas, ¿sí?
Entonces, básicamente es decir, cómo nosotros, la comunidad humana, nos estamos aprovechando de cierto recurso natural, de cierto servicio ecosistémico, cómo lo estamos utilizando, si hay una alta demanda o una baja demanda de ese recurso, ¿cierto? Y pues cómo nos estamos viendo nosotros como comunidad asentada dentro de ese ecosistema o aledaña a ese ecosistema, ¿sí? También podemos ver las incompatibilidades o antagonismos que se manifiestan en la oferta y demanda que van a ser los causantes de esos conflictos ambientales. Es decir, esa incompatibilidad del uso de ese ecosistema o de ese territorio, ¿cierto? Lo que yo te decía. Y ese antagonismo, ¿cierto? Ay, se me fue la palabra, ese conflicto, esa rivalidad que hay entre varios sectores de un mismo territorio, ¿cierto? Lo que yo te decía, que tenemos entonces los ambientalistas que quieren conservar este lugar y tenemos las personas productoras que quieren darle un aprovechamiento económico, ¿cierto? Entonces este antagonismo va a estar dado, o estas incompatibilidades van a estar dadas dependiendo de ese uso que se le quiera dar a ese ecosistema o ese territorio natural. ¿Sí? En ese caso, lo que se puede entender es que pues los ecosistemas siempre van a presentar conflictos de uso, ¿cierto? Y pues en ese caso, lo que yo ya te había mencionado, se debe llegar a mediar ese uso, ¿cierto? O de pronto dentro de esa zonificación ambiental se puede encontrar que hay cierto lugar mejormente aprovechable para la producción económica y otro lugar que se pueda aprovechar más para la conservación y cuidado ambiental, ¿sí? También tenemos los requerimientos prioritarios de manejo ambiental que van a estar dirigidos a resolver, controlar o minimizar los conflictos existentes, ¿sí? Básicamente es todas esos factores que sean de gran prioridad o de gran importancia, ¿cierto? Que ayuden al manejo ambiental, ¿sí? Y pues que nos ayuden a entender, a resolver todos esos problemas ambientales, ¿cierto? Por lo menos controlarlos o minimizarlos dependiendo de ese uso de esos ecosistemas, ¿cierto? Entonces que la gente está loca, no sé, por conservar y por producir, ¿cierto? Y están produzca y extraiga del ecosistema, ¿cierto? Y no están ayudando a conservar el ecosistema hasta tal punto que el ecosistema ya no pueda producir más, ¿cierto? La gente ya no pueda. Entonces, en este caso, esos requerimientos prioritarios van a ser todo eso que necesite el ecosistema como prioridad que se deba hacer para que se fomente su conservación y su utilización, ¿cierto? Y pues todas estas actividades deben estar enfocadas mínimo a controlar ese daño ambiental, ¿cierto? A decirle a la gente, vea, disminuya su producción o pues haga esto, no afecte tanto el ecosistema, ¿cierto? Que ayuden pues por lo menos a minimizar también esos impactos ambientales dentro de esos conflictos que se encuentran dentro de las diferentes partes que quieren utilizar cierto territorio. Y por último, tenemos esas estrategias de manejo ambiental que se van a ser utilizadas para las diferentes partes o unidades del ecosistema que pues van a contribuir y que van a ser la base para que se formulen ciertos programas, proyectos, planes, actividades, ¿cierto? Que pues sean específicos dentro del desarrollo sostenible. Es decir, a partir del entendimiento de todos estos conflictos ambientales, se va a poder generar ciertas estrategias donde se maneje de manera correcta el medio ambiente, ¿cierto? Que pues incluya las partes o cierta parte del ecosistema, ¿cierto? Y pues ayude a la formulación y generación de proyectos que ayuden a que la misma gente lo pueda aprovechar económicamente y como lo dice acá, se dé un desarrollo sostenible. Esta materia parece desarrollo sostenible porque, y pues es que de hecho en todos los artículos que consulto hablan mucho del desarrollo sostenible, pero es que ahorita estamos como en ese boom
de que sí es cierto que debemos conservar ecosistemas, es cierto que los debemos utilizar, ¿cierto? Y por lo tanto, se debería pues darle cierto uso a los ecosistemas de tal manera que se conserven y se les dé un aprovechamiento económico. Y pues acá, ahora sí, te puedo hablar de lo que es la oferta ambiental. No se nos ha cortado el tiempo, tan raro. Ah, ya sé por qué, es porque solo estamos las dos nomás. Cuando ¿En serio, son... profe? Dime. O sea, solo es por eso. Sí, es que de lo que he leído, tratando de buscar ciertos hacks para que no se me corte la sesión, pues he tratado de hacerlo, pero pues no, varios estudiantes me han ayudado, pero no puedo. Uno, pues de lo que he leído, se corta, en mi caso se corta rápido, porque somos, en las otras materias somos muchas personas, ¿sí? Entonces somos más de 20 o 30 personas, ¿sí? Con ustedes a mí se me hacía raro que ustedes siendo tan poquitos, porque se me pasaban los 40 minutos. Pero pues resulta que Zoom únicamente hace una llamada ilimitada cuando son solamente dos personas, en este caso tú y yo, ¿sí? Entonces me toca es como clase Ah, presión cada uno por uno para que no se corte. Ajá. Por eso Zoom, por eso, bueno, qué rabia, a mí no me quiere y no me quiere funcionar Zoom. buen Digo, dato, profe. ajá, sí, para cuando quieran hacer sus llamadas ilimitadas por Zoom, entonces se unen dos en un computador y otros dos en otro computador y ya ahí pueden estar charle y charle. Sí, de hecho, ¿qué día? Uy, sí me pasan cosas como no puedo usar Meet. El viernes tuve una reunión con el grupo Gram y me tocó salir corriendo a buscar un computador porque tocaba compartir pantalla. Ah, sí, ellos Y, sí hacen por Meet. todo lo hacen por Meet, entonces me tocó buscar un computador prestado para poder compartir pantalla porque yo pues no puedo. Ujú. Ya está como mi computador tampoco, nunca me ha dejado compartir pantalla, no sé. Por Meet. Ajá, no, no, por ninguna, no sé a qué se deba, no me, yo siempre que tengo exposición o algo, le Ujú. pido el favor a Dayana de que por favor me comparta la pantalla y yo ahí voy presentando, porque Mm, mi computador nunca me ha dejado, no sé. ¿Tú qué computador tienes? Este es un Lenovo, no sé cuál será. Que tiene la entradita de cargador como cuadradita. Sí. Ah, No, yo no, 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 tengo, no, no, no. ¿no? Redondita. Es como de los Lenovo institucionales. Ah, del ITP. Sí, pero, Ay. o sea, me lo. Sí, Mm, es como los que tiene el ITP, los Lenovo institucionales. yo tengo de los Pero el mismos. computador es mío. Sí, claro, no te preocupes. Sí, sí, yo los he visto, los que están en la biblioteca. Los que, sí, por ahí. Sí, sí, algo hasta. Ujú. Son así como el que tiene la profe Adriana, de ese portátil que manejas, el institucional, es Ajá. de los mismos. Yo también, Sí, sí. ¿será que es el computador? Porque yo también tengo un Lenovo, pero el mío es de cargador de entrada cuadradita. Ah, no sé, profe, pues esa me causó curiosidad, no sé si de pronto será el computador. Pues yo digo de pronto eso, porque a los otros sí les deja y Claro. a mí no me deja. De Ujú. pronto pues puede ser eso, ¿no? Sí, a mí tampoco. Y es que cuando yo creo una reunión, nadie me escucha, nada, nada, no puedo hacer nada. Mientras que si entro como invitado, yo puedo escuchar y hablar, pero no puedo presentar. Entonces da rabia. Pero bueno, entonces nos bastamos y nos sobramos con Zoom por ahora. Sí. Bueno, entonces continuando, te hablaba ahora sí de la oferta ambiental, ¿sí? Ya hemos hablado de oferta, demanda y de conflictos ambientales, ¿cierto? En ese caso, la oferta ambiental va a ser esa capacidad de esos ecosistemas actual y potencial para producir y generar y darnos ciertos bienes y servicios ambientales, ¿sí? Entonces, dentro de esta oferta podemos hablar de esos servicios ecosistémicos, ¿cierto? De los cuales nos vamos a ver beneficiados individual, colectiva y hasta socialmente, ¿cierto?
En un área según el conocimiento de los elementos físicos, bióticos del medio, ¿sí? Es decir, en cuanto a cómo interactúen esos elementos físicos y bióticos, pues se va a ver generada esa oferta ambiental a partir de cierta generación de cierto producto. Por ejemplo, la producción de agua, ¿cierto? Estamos acá en un lugar donde tenemos ecosistemas muy productores de agua, ¿cierto? Uno, porque tenemos la misma estructura del ecosistema que ayuda a la recolección de agua, ¿cierto? Los páramos, que son básicamente como unas esponjitas que absorben mucha agua y después cuando están saturados la liberan, ¿cierto? Acá pues los bosques cuando llueve lo que hacen las hojitas es recolectar agua a partir de sus hojas y que caiga ese suelo, ¿cierto? Y a partir de ello se forman los ríos, ¿sí? Entonces, esa interacción de los factores abióticos con los factores bióticos, pues va a generar que se forme cierta producción de cierto bien o servicio ecosistémico, ¿sí? Y pues conocer esta oferta ambiental, pues va a ayudar a desarrollar ciertos procesos productivos que sean específicos, ¿sí? Que ayuden a mantener el equilibrio dinámico entre el clima, ¿cierto? Pues el aire que también está dentro del clima, el suelo de ese ecosistema, la flora, la fauna, el ser humano y nuestras actividades que desarrollemos dentro de ese ecosistema, ¿sí? Entonces, en otras palabras, podemos decir que la oferta ambiental es la capacidad de cierto ecosistema que de producir cierto bien y servicio a partir de la interacción de los factores bióticos entendidos como clima, estructura geográfica, bueno, y demás, los factores bióticos, es decir, todos los organismos que se encuentran dentro de ese ecosistema y cómo se relacionan entre sí para pues generar este servicio o bien ecosistémico, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la definición de oferta ambiental. Ay, ¿qué pasó con...? mm, Bueno, no. Pensé que había... ¿Será que no tengo más adelante la demanda ambiental? Bueno, bueno, la demanda ambiental, pues básicamente es cómo nosotros vamos a utilizar ese servicio ecosistémico o ese beneficio que nos está aportando esa oferta ambiental, ¿cierto? Ese ecosistema. Y pues los conflictos, lo que ya te expliqué, cómo se va a ver la utilización de cierto ecosistema implicada dentro de ciertos conflictos de uso, dependiendo de los intereses de cierto sector de la sociedad, ¿sí? Entonces ya podemos entender la oferta, cómo depende de la oferta la demanda y de la demanda cómo va a depender esos conflictos ambientales, ¿cierto? Es decir, el cómo se va a usar ese bien o servicio que nos está dando el ecosistema. De acuerdo, para entender o para zonificar ecosistemas, se debe tener en cuenta o se debe pensar en áreas de aptitud ambiental, ¿sí? Esas áreas de aptitud ambiental básicamente se van a entender como áreas que sean óptimas o buenas para eh, la, la fomentación o la generación o la protección de cierto lugar natural, ¿cierto? Y pues acá, como lo digo en la diapositiva, para zonificar ecosistemas estratégicos se debe determinar la presencia de zonas dentro del territorio en cuestión para generar esas áreas de aptitud ambiental, es decir, esas áreas buenas que sean para cuidado ambiental, cuidado natural, que nos provean de ciertos recursos naturales que nos beneficien a nosotros los seres humanos, ¿cierto? Entonces, dentro de esas áreas de aptitud ambiental, tenemos las zonas de especial significación ambiental o de alta significancia ambiental, ¿sí? En ese caso, pues vamos a hablar más adelante, pero es qué tan significantes son esas zonas para nosotros los seres humanos, por qué son importantes, por qué deben ser conservadas de acuerdo a la importancia que nosotros los seres humanos le demos a esas áreas, ¿sí? También podemos hablar de las zonas de alta fragilidad.
¿sí? Esas zonas de alta fragilidad, pues lo que dan a entender es que son ciertos ecosistemas, ciertas zonas naturales que pues están allí, pero están sometidas a ciertos disturbios y a ciertas perturbaciones que pues, les ayude, o que les ayude, no, que las someta a que sean muy frágiles y que en algún momento puedan que se vean altamente degradadas, ¿sí? Tenemos también las áreas para la producción agraria y el desarrollo socioeconómico, ¿sí? Entonces, las áreas, digámoslo así, naturales, que pueden ser utilizadas para, pues, implementar ciertos lugares de producción agraria, bueno, de cultivos, de ganado, bueno, todo esto, ¿cierto? Y que fomenten el desarrollo socioeconómico, ¿cierto? Otra vez lo mismo, estas zonas que puedan ser utilizadas para la producción y la generación de ganancias económicas, pero asimismo la conservación, cuidado y restauración de ecosistemas. Y pues ahora sí, propiamente dicho, las zonas de especial significación ambiental, pues van a ser todos estos ecosistemas conocidos como los bosques primarios, bosques secundarios, lugares o ecosistemas poco intervenidos, que también se conocen como las reservas hidrológicas, reservas naturales, los sistemas de parques nacionales naturales, los refugios o santuarios de flora y fauna, ¿cierto? Los lugares de recarga hidrogeológica, ¿cierto? Las áreas de reserva forestal y zonas de nacimiento de las corrientes de agua que pues van a ser de especial protección, ¿cierto? También tenemos las aguas, estos nacimientos de corrientes de agua que ayudan también a la fomentación y generación de aguas subterráneas, las áreas altoandinas como los páramos y los nevados, ¿cierto? Que pues ya sabemos por qué son tan importantes los páramos y los nevados, los lagos naturales, no los artificiales, sino los naturales, los humedales, acá que tenemos gran cantidad de humedales, ecosistemas que tengan gran cantidad de biodiversidad, los manglares, que también son muy importantes, los márgenes de los ríos, las quebradas, y pues todas estas áreas van a incluir los ecosistemas cuya estructura no han sido seriamente degradado y que prestan servicios ecológicos vitales, como los bosques de niebla, ¿cierto? Acá estamos dentro de un bosque de niebla y como ya lo sabemos, o como lo decía el profe Ruperto, es una zona de recarga de agua, ¿cierto? Entonces, básicamente, esas zonas de especial significación o significancia ambiental, ¿cierto? Van a ser todos estos ecosistemas que están bien conservados o poco intervenidos, ¿sí? Entonces, todos estos ecosistemas que ya te mencioné, que de pronto no sé si sepas cuál es la diferencia entre un bosque primario y un bosque secundario. Profe, el bosque, a ver, ¿cómo era? El bosque primario es aquel como quien dice que no ha tenido ninguna, ¿cómo se puede decir? Intervención humana. Sí, señorita. El bosque primario es un bosque, como dice su palabra, es esto, ¿cierto? Que pues no ha tenido ninguna intervención humana o muy poca. De pronto una que otra finquita que haya allí, pero pues es muy poca la intervención de humanos. El bosque secundario, pues es un bosque, ¿cierto? Que tiene, pues, intervención humana, pero no es tan extractivista esta intervención humana. Sí hay de pronto tala de bosques, extracción de animales, de plantas, de suelo, etcétera, etcétera, pero no es tan masivo ni tan extractivista como sucede en un bosque terciario, ¿cierto? El bosque terciario pues ya va a ser un bosque que pues se encuentra altamente degradado y que está muy intervenido por las diferentes actividades humanas. Un claro ejemplo de un bosque terciario pues es lo que tenemos aquí nomás subiendo la loma, como decías tú. Uno va para Los Gemelos, ¿cierto? Y encuentra ciertos parchecitos de bosque, ¿cierto? Y estos parchecitos de bosque lo que va a hacer
es, encontrarse seriamente degradados. Se encuentran como ciertos lugares boscosos, pero a su alrededor o a sus cercanías se encuentra que la casa, la finca, el pasto, la vaca, el cultivo, ¿cierto? Entonces, esos son, en este caso, no entrarían esos bosques terciarios acá a las zonas de especial significación ambiental. Esos bosques terciarios entrarían a las zonas para la producción agraria y el desarrollo socioeconómico, ¿sí? Hoy llegó Dayana. Bueno, y pues los demás ecosistemas que te mencioné, pues puedes entender o puedes ver que son ecosistemas sumamente importantes, ¿cierto? De recarga de agua, de producción hidrogeológica, ¿cierto? Reservas forestales, ¿cierto? Parques nacionales naturales, lugares de protección muy importantes que pues ayudan a la fomentación de cierto servicio ecosistémico, ¿cierto? Páramos y nevados, pues producción de agua, los nevados van a generar ese fenómeno de reflexión de la luz solar, enfriamiento del planeta Tierra, ¿cierto? Los páramos pues van a ayudar a la fomentación o a la generación de agua, ¿cierto? Los manglares pues ayudan a la protección de zonas costeras y pues producción de peces, por decirlo así. Las áreas altoandinas, acá donde estamos, lo que te decía, mucha producción de agua, lagos naturales y humedales, también producción de agua. Los humedales son muy importantes porque son lugares pues donde llega, se conocen como los famosos yo los conocía como chuquios o pichales o pues lugares que huelen muy feo, ¿cierto? Pero los humedales son lugares donde llega gran cantidad de pues materia orgánica en descomposición, elementos que están en alta degradación y los humedales lo que hacen es hacer cierto ciclaje de nutrientes y van ayudando a la limpieza de esta agua que va llegando sucia. ¿Sí? Entonces, tienen como un, ¿cómo es que se llama ese proceso? Los humedales tienen una función como de sifón, por decirlo así. Nos explicaba un profe cuando yo estudiaba, ¿sí? El sifón, pues lo que hace es separar, ¿cierto? El agua de, no sé, del pelo, de la pelusa, del mugre, ¿cierto? El agua pasa, ¿cierto? Y dentro del sifón o encima del sifón queda el mugre que uno lo quita después con un papel, con un guante, con lo que sea, ¿sí? Lo que hace ese sifón, ese humedal, es limpiar esa agua, limpiar esos elementos que van llegando a partir del recorrido de toda esa agua del sistema montañoso y pues llegan a estos sitios, ¿sí? A ver qué otro ecosistema veo por ahí. Reservas forestales, bueno, ya sabemos, corrientes de agua, aguas subterráneas, para los lugares que no tienen, pues, digamos, sistemas de aguas superficiales como ríos, lagos y lagunas, pues en ese caso las aguas subterráneas son muy importantes. Por ejemplo, en Leticia, no sé si ustedes sepan, allá se maneja mucho lo que es el acueducto, o se maneja mucho más, no acueducto, sino más que acueducto, se maneja es el pozo séptico. ¿Sí? La gente allá tiene, la mayoría de las casas tienen un pozo debajo de su casa y lo que hacen es prender una máquina, una bomba que les ayuda a sacar agua debajo de esos pozos sépticos, ¿cierto? Esto pues debido a la influencia del río Amazonas, ¿cierto? Y pues esta agua subterránea pues se ve la gente que es mucho más limpia que el agua que, o pues con menos sedimentos, que la que viene del mismo río Amazonas. ¿Sí? Y bueno, entonces podemos entender que esas zonas de especial significación ambiental, pues son esas áreas muy importantes de conservación que nos brindan servicios y beneficios ecosistémicos de gran prioridad, tanto para nosotros los seres humanos como para la biodiversidad que está dentro de estos ecosistemas. Eh, Y pues estas zonas de especial significancia o significación ambiental, pues están entendidas bajo el concepto de servicios ecológicos o servicios ecosistémicos, ¿cierto? Y pues van a ser estas zonas que incluyen todos esos mecanismos de estabilización dinámica de los ecosistemas, ¿cierto? Todos estos servicios ecosistémicos son esa...
como algo intrínseco o que se genera a partir de las diferentes relaciones e interacciones que se dan dentro de un ecosistema, ¿cierto? Entonces, esas dinámicas, por ejemplo, tenemos el proceso de evapotranspiración. ¿Quién de ustedes me dice qué es la evapotranspiración? ¿O qué recuerdan que es la evapotranspiración? Esa tiene que ver, ¿cómo era? El paso de el agua a vapor de agua. Sí, de líquido a agua, así es. Sí. Bueno, en ese caso, la evapotranspiración sí, bueno, es el paso de el agua de líquida a gaseosa. Bueno, sí, pero en este caso están implícitas tanto las plantas como los animales. Nosotros como animales, como mamíferos, evapotranspiramos, ¿sí? Nosotros nos tomamos el agüita y pues el agua nos va a salir ese vapor de agua a partir del sudor, ¿cierto? Yo creo que ustedes se han visto por ahí corriendo o van con alguien corriendo muy temprano en la mañana y ven que después de hacer ejercicio esa persona como que bota humo, ¿cierto? Entonces, eso es evapotranspirar nosotros, liberamos vapor de agua a partir de nuestra sudoración. De hecho, en algunos casos, pues muy poco, pero a partir de nuestra respiración también liberamos cierto porcentaje de vapor de agua. Las plantas también lo hacen. En el proceso de respiración, de fotosíntesis de las plantas, pues ellas absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno, pero dentro de esa apertura estomática de los estomas, liberan vapor de agua. ¿Y por qué es importante la evapotranspiración? Porque la evapotranspiración va a generar que dentro de los ecosistemas se acumule cierto vapor de agua, ¿cierto? Haya cierta humedad relativa dentro del ecosistema y esta humedad relativa va a fomentar, bueno, este vapor de agua va a subir a la atmósfera, ¿cierto? Va a generar que se formen nubes, ¿cierto? O sea, haya acumulación de vapor de agua, se formen las nubes y a partir de ello se formen pues los diferentes procesos de precipitación que existen dentro del ecosistema. Acá pues dentro de los ecosistemas altoandinos tenemos lluvias torrenciales, lluvias con truenos, bueno, tenemos lluvias de gran magnitud, ¿cierto? Mientras que en los desiertos no ocurre esto, y pues por esta misma razón, no hay quien evapotranspire, no hay una acumulación de vapor de agua y por lo tanto no llueve en los desiertos, ¿cierto? Entonces la evapotranspiración es un proceso sumamente importante para que llueva básicamente dentro de los ecosistemas. ¿Cierto? Acá les digo, se define como la capacidad actual y potencial para producir bienes y servicios, me disculpan ahí que ya me estaba quedando dormida, para producir bienes y servicios, intercepción del escurrimiento del ciclo hidrológico y las funciones relacionadas con los procesos de evolución que conducen a la diversidad biológica en un hábitat. Sí, entonces en este caso el proceso de evapotranspiración es sumamente importante porque pues ayuda a que llueva, ¿cierto? Ayuda pues a que se dé el ciclo hidrológico, ¿cierto? El ciclo hidrológico consiste en que llueve, ¿cierto? El agua cae pues puede ser al ecosistema acuático, al ecosistema terrestre, el agua sufre un proceso de escorrentía y de infiltración, ¿cierto? Forma los cuerpos de agua subterráneo, hace parte de los ecosistemas acuáticos, el agua es absorbida por parte de las plantas y los animales y retorna a la atmósfera a partir del proceso de evapotranspiración y la misma evaporación natural que sucede a partir de la incidencia de luz solar, ¿sí? Entonces, fomenta la generación del ciclo hidrológico, ¿cierto? También podemos hablar que dentro de un ecosistema
se dan ciertas funciones con el proceso de evolución. Constantemente todos los organismos están evolucionando, se están adaptando a las diferentes condiciones ambientales, están siendo seleccionados naturalmente, ¿cierto? Y pues lo que se desencadena la formación de nuevas especies y que pues se aumente la diversidad biológica dentro de un ecosistema o dentro de un hábitat específico, ¿sí? Acá les digo, la función ambiental de las áreas descritas es integral, pues además de la regulación hídrica sirven de base para la conservación de la diversidad biológica, la protección de fauna silvestre y pues hasta de flora, diría yo, ¿cierto? Entonces, en este caso, entender, ¿cierto? Cómo es que funcionan estas zonas de especial significancia ambiental, ¿cierto? Y el que sean descritas de manera ambiental, de manera integral, perdón, puede ayudar uno a que se regule, se dé la regulación hídrica, hablando del proceso de evapotranspiración, de ecosistemas productores de agua, ¿cierto? Y pues esto va a ayudar a que se conserve, entender en qué nos está beneficiando cierto ecosistema, pues se va a poder promover la conservación de ese lugar, lo cual va a permitir que se conserve la diversidad biológica y pues haya una protección de la fauna y la flora del mismo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ustedes, ya habiéndoles dicho qué es un área de especial significancia ambiental, aquí para el Valle de Sibundoy, para ustedes, ¿cuál sería una zona dentro de ese ordenamiento ambiental? ¿Cuál sería una zona de especial significancia o especial significación ambiental? ¿Qué pensarían habiéndoles dicho esto? ¿Qué son los bosques primarios, bosques secundarios, las reservas y santuarios de flora y fauna, las zonas de recarga hidrológica y todo eso? Creo que pues en mi caso tengo dos ejemplos. Bueno, primero sería, Dayana, qué pena, ¿nos puedes hablar un poquito más duro? Que se te escucha bien pasito. espera, le subo, creo que tengo acá. ¿Ahí sí me escucha, profe? Sí, ahora sí. Bueno, pues en mi caso, profe, tendría dos ejemplos. Uno, teniendo en cuenta pues que las zonas de significancia pues son de las que también podemos obtener bienes y servicios, pues sería los cuerpos de agua que abastecen el acueducto de los municipios, ¿sí? Porque pues están dentro de ellas, pues el beneficio que obtenemos nosotros como seres humanos, pues sería el agua que se consume cada día y en cuanto a las especies animales, pues a todos los microorganismos que en ellas se contienen y que obviamente también ayudan al proceso ¿de qué es? De potabilización del agua. Ujú, Y otro, pues también serían una reserva que tengo conocimiento que queda pues muy arriba del Valle de Sibundoy, se denomina La Rejoya, en donde ujú, existen pues gran cantidad de especies tanto de flora y fauna y también se tiene bastantes especies pues de plantas medicinales que son las que sirven para la producción de varias medicinas de la comunidad pues que allí se asienta y obviamente pues incluso creo que ellos tienen la capacidad de comercializar algunos de sus productos, entonces pues sería ujú. también importante. Vale, pues sí, es una... ¿Dónde queda? ¿Subiendo por acá por Sibundoy o por dónde? Pues queda por Colón, profe, no sé si por Sibundoy haya camino, pero por Colón siempre es un poquito retirado, pero sí es bien arriba. Vale, gracias, Dayana. ¿Y tú, Leslie, tienes algún ejemplo? ¿Se te ocurre alguno? ¿De cuál, profe? Qué pena, ¿me podría ¿Alguna repetir? zona de especial significación o significancia ambiental? Pues Entendiendo aquí, que son estos lugares como muy conservados, que nos aportan gran cantidad de servicios o servicios ecosistémicos muy importantes. a ver, ¿cuál puede ser? No, profe, pues es que habrían varios. Pues yo Ujú, diría que los humedales sí son de gran importancia, porque eso, pues aparte de que ayudan con, ¿qué es? Con,
con los procesos, pues para la que es, ay, ¿cómo es que se llama eso? Se me fue la palabra. Para lo de aguas residuales, o sea, que ayudan con esa parte, con la eliminación de estas aguas residuales, pues recordando que también, o sea, hay mucha contaminación en la parte baja y por eso Ujú, también se generan las inundaciones. ujú, Pues para mí sería parte así como de los humedales, porque ujú. otra no conozco aquí en el valle, no sé cuál otra podría ser. Vale. Sí, de hecho los humedales los tenemos como mal vistos, pero los humedales son muy importantes y de hecho lo que está sucediendo acá en Sibundoy es que la gente está construya, construye y construya sobre los humedales, no entienden cómo es el régimen hídrico, cómo es que funcionan estos ecosistemas y por eso es que sucede tantas inundaciones, ¿cierto? La conservación de un humedal es sumamente importante, uno para evitar estos procesos de inundación o entender por dónde cruza un humedal ayuda a poner la casa, ¿cierto? Al lado, un poquito lejitos del humedal. No se me va a inundar la casa, pero pues voy a tener el humedal que me va a estar mostrando cada rato un montón de aves que llegan, un montón de animales, ¿cierto? Y va a ayudar a la limpieza de ese lugar. Los humedales son ecosistemas muy importantes que en general lo que la gente es verlos como chuquiales, como pichales, como algo muy feo que huele feo y que no gusta y que toca quitarlo. Pero pues por eso es que suceden los fenómenos de inundación cada rato aquí bajando por las veredas. Bueno, ahora tenemos las zonas de alta fragilidad ambiental, ¿sí? Que pues en este caso, estas zonas de alta fragilidad ambiental van a ser esas áreas o aquellos sectores, ¿cierto? Que van a estar muy escarpados, muy degradados, quebrados, ¿cierto? Y que no van a ser aptos para uno, pues vivir dentro de ellos y para realizar actividades agropecuarias, ¿cierto? En estos lugares en general abundan ciertos nacimientos de agua, van a ser generalmente estructuras geológicas falladas, ¿cierto? O diaclasadas o fracturadas, ¿sí? Van a ser estos lugares donde está el suelo casi que pues pelado, por decirlo así, ¿cierto? El suelo está muy fracturado, diaclasado. No sé si ustedes sepan, pero diaclasado hace referencia a esos sistemas, digámoslo así, altos o verticales, que están como fracturados, pero esa fractura no implica un derrumbamiento, ¿sí? Entonces, podemos hablar de esos lugares donde no se pueden, uno, ni implementar casas porque pues está el lugar muy inestable, ¿cierto? Está muy fracturado. Dos, no se pueden implementar áreas agropecuarias porque como vemos el lugar está muy pelado, por decirlo así, muy degradado, casi que desértico, ¿cierto? Y acá les dice que por lo general en un estado inicial aún no presenta un deterioro apreciable de los bosques y los suelos como consecuencia de las actividades humanas. Bueno, a esto se puede convertir, ¿cierto? Un ecosistema, un bosque altoandino, un bosque primario, ¿cierto? Cuando empieza a ser intervenido y tiene una alta intervención debido a, debido pues a las a las diferentes actividades humanas, pues se puede ver tan dañado, tan degradado y tan disturbado a partir del proceso antrópico, ¿cierto? Que puede llegar a generarse esto, ¿cierto? Bueno, acá esto, según veo, pues estas piedritas son una estructura natural que se formó allá en ese lugar, pero lo que les quería dar a entender era que era diaclasada o diaclasado, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esas zonas de alta fragilidad ambiental van a ser esos lugares que están altamente degradados, que no pueden ser ni utilizados para vivir, para tener producciones agropecuarias o para restablecer el mismo ecosistema en sí, ¿sí? Entonces, estas zonas de alta fragilidad ambiental pues pueden implicar ciertos riesgos o peligros ambientales para las comunidades tanto humanas y biológicas, bueno, humanas y del mismo ecosistema en sí. No sé, por ejemplo, acá que suceda que en estos sistemas montañosos haya una alta degradación y desertización de los ecosistemas, pues puede ocasionar gran cantidad de derrumbes. Esos derrumbes, pues si hay gente por ahí, se lleva a los animalitos que hay por ahí, o puede tapar el río que va pasando,
puede tapar la laguna que esté por ahí, ¿cierto? Entonces, en ese caso, generar procesos de daño ambiental o de degradación de ecosistemas acá nos puede generar ciertos riesgos o peligros ambientales, ¿cierto? También pueden haber fenómenos de inundación, lo que les decía que sucedió en Mocoa y todo esto, ¿cierto? Entonces, también cuando uno va a zonificar ambientalmente un territorio, debe tener en cuenta estas zonas de alta fragilidad ambiental para entender si hay ciertos riesgos o ciertas problemáticas de las cuales se vean perjudicadas las comunidades humanas que se encuentran viviendo cerca a estas zonas de alta fragilidad ambiental. Ay, me pasé. Sí, bueno, pensé que continuamos con la siguiente zona, pero en este caso también se pueden identificar como zonas de alta fragilidad ambiental aquellas zonas que tienen ciertas características edafológicas, geomorfológicas y ecológicas que son muy susceptibles a la degradación. Es decir, tenemos un ecosistema que a su alrededor está sufriendo gran cantidad de disturbios, de procesos antrópicos, de degradación, ¿cierto? No tiene que lo proteja, está dañándose su estructura, ¿cierto? Están muriendo ciertos animales que ayudan a tener la misma funcionalidad del ecosistema, ¿cierto? Y dentro de ello, lo que hace es que pues el ecosistema se vea afectado, se vea degradado y en algún momento puede que desaparezca, ¿cierto? Y esto pues puede suceder por el deterioro ambiental causado por procesos como la erosión y la remoción de ciertas estructuras o ciertas partes del ecosistema, ¿sí? En estas zonas de alta fragilidad ambiental no se pueden realizar actividades de manejo inapropiadas que conlleven a riesgos naturales. Es decir, cuando uno va a realizar cierta actividad de manejo ambiental, es decir, uno quiere llegar a restaurar un ecosistema y bueno, lo quiere ayudar a mejorar y todo eso, pero muchas veces uno, en vez de estar haciendo algo bueno, puede estar haciendo algo malo que esté perjudicando aún más al ecosistema. Por ejemplo, que tenemos un ecosistema muy degradado, queremos volverlo a restaurar, venimos y metemos un árbol, ¿cierto? Pero ese árbol no es de acá, ¿cierto? Ese árbol es de, no sé, de Europa. Y ese árbol empieza a ser más competitivo con los arbolitos naturales nativos de ese lugar y por lo tanto, pues lo que causa es que empiece a degradarse el ecosistema, ¿sí? Entonces, en estos lugares de alta fragilidad ambiental, sí o sí, se tiene que dar un buen manejo ambiental, un buen proceso de restauración, de conservación del ecosistema, porque pues va a ayudar a que el mismo ecosistema se restaure, se recupere y deje de ser frágil, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que tener mucho cuidado cuando se realiza procesos de restauración ambiental. Si ustedes en algún momento llegan a trabajar en este sector, ¿cierto? En zonificación y, digamos, restauración de ecosistemas, deben entender si el lugar tiene una alta o una baja fragilidad a ciertos procesos que se le estén dando, ¿cierto? Y también se puede decir que son zonas que presentan ciertas restricciones para que se realicen ciertas actividades agrarias, como se los mencioné en la anterior diapositiva, actividades agrarias de tipo tradicional, ¿cierto? Lo que hemos venido viendo que sucede en la agricultura, ¿cierto? Remoción de tierra, no sé, sembrar, tapar las esticas, generar monocultivos, ¿cierto? Que eso en general no es muy bueno, ¿cierto? Y pues que requieren prácticas de manejo de suelos cuando se intervienen, ¿cierto? En este caso, o pues casi que siempre en ecosistemas terrestres, pues el suelo es muy importante, el cómo se encuentra el suelo, la estructura, no sé, la calidad de nutrientes, ¿cierto? Pues va a ayudar a que el mismo ecosistema sea frágil o deje de ser frágil o pueda recuperarse o así, ¿cierto? Entonces entender en cómo se encuentra el suelo en el cual se encuentran estas zonas de fragilidad ambiental ayuda a entender si el mismo ecosistema es posible recuperarlo o ya no es posible recuperarlo. ¿Listo? Bueno, tenemos áreas de aptitud agraria y de desarrollo económico como tercer lugar, ¿cierto?
Entonces, dentro de estas áreas de aptitud agraria y de desarrollo económico, se puede decir que son estas zonas donde pues las personas pueden trabajar el suelo, pueden producir sus diferentes productos, no sé, papa, en el caso de acá pues mazorca, frijol, lenteja o arveja, ¿cierto? Y en ese caso, pues van a poderse ver beneficiadas las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, las actividades forestales, las actividades faunísticas como la pesca, la zoocría, de especies dulceacuícolas o de especies marinas, ¿cierto? Y de especies terrestres. Ya depende del lugar del que estemos hablando, ¿cierto? Y pues los mismos asentamientos humanos, es decir, dónde nosotros vamos a vivir, el casco urbano, ¿cierto? Donde se encuentra la mayor densidad poblacional humana, ¿cierto? Que pues va a incluir los sistemas que han resistido la acción humana, ¿cierto? Manteniendo procesos capaces de producir ciertos productos que generen ganancias económicas, ¿cierto? Entonces, dentro de estas áreas de aptitud agraria y desarrollo económico va a estar básicamente las zonas donde las personas pueden cultivar, pueden implementar su ganado, su producción avícola, su producción pesquera, lo que sea, ¿cierto? Las personas pueden aprovechar ese ecosistema para producir cierto bien y servicio que beneficie económicamente tanto a la persona como al sector social, ¿cierto? Y pues que son aptas, son las que ayudan a que la misma gente pueda promover o pueda realizar sus diferentes actividades de producción, ¿cierto? Entonces, todavía me falta harto. Entonces, hasta el momento podemos entender que tenemos tres áreas para zonificar ambientalmente un lugar. ¿Cuáles son, chicas? ¿Puede repetir, por favor? Se escucha muy pasito. Profe, que sí puede repetir, es que no le escuché, qué pena. Vale. Que tenemos tres zonas. Estamos hablando de zonificación ambiental, zonificación y ordenamiento ambiental, ¿cierto? Ambientalmente tenemos tres áreas para zonificar ambientalmente un territorio. ¿Cuáles son estas tres áreas? Profe, el área de alta fragilidad es una. Sí, el área de alta fragilidad. La otra es de, ay, espere, se me olvida el nombre. Ahí, chicas, ya les pasé las diapositivas. ¿Cuáles son? Entonces, la zona de significancia ambiental, la de alta Ajá. fragilidad y la agraria. La de producción, la de aptitud agraria y desarrollo socioeconómico, ¿sí? Ambientalmente tenemos estos tres lugares, ¿cierto? La zona de especial significancia ambiental, ¿para qué nos sirve? ¿O qué es? Bueno, pues, profe, desde mi punto de vista sería como para lo que nos quiere decir es pues que, o sea, el valor que tiene dicha área y los servicios pues que presta, ¿sí? Entonces, si estos son alterados de alguna manera, no solamente se verá afectado el ecosistema, sino también las personas o, bueno, las especies que de ella dependen. Ujú. Sí, señorita. Y las áreas de... Ay, se me fue el nombre. Las áreas de alta fragilidad, se me fue el nombre. Sí, de alta fragilidad ambiental. Esas, profe, serían pues las zonas donde nos dice que pues no sé, anteriormente pudieron ser intervenidas y que después de ello pues ya no se va a poder emplearlos como para uso agrícola ni agropecuario. O sea, de tal Sí. modo que pues tanto por sus características van a estar pues un poco afectados. Ujú. Y por último tenemos la...
las áreas de aptitud agraria y desarrollo económico, ¿cierto? Entonces ya ustedes me dieron un ejemplo, ¿cierto? De las áreas de fragilidad ambiental, ¿cierto? Perdón, de las áreas de significancia ambiental. Denme un ejemplo de áreas de fragilidad ambiental, puede ser de acá de Sibundoy o de otro lugar, y áreas de aptitud agraria y desarrollo socioeconómico. ¿Dónde estarían ubicadas esas áreas acá? Profe, en cuanto a las áreas de aptitud agraria y desarrollo socioeconómico, pues yo creo que incluso se incluiría pues al Valle de Sibundoy, porque está, como se conoce, pues la principal actividad a la que se dedica es agricultura y ganadería. Pues puede que los procesos tal vez no sean muy bien implementados, pero pues igual la producción siempre es de la que dependen la mayoría de las personas y los campesinos de acá, y pues tampoco se puede decir que es mala porque sí ha dado como para el sustento de las familias. Sí, señorita. Entonces podemos decir que esas áreas de aptitud agraria y desarrollo socioeconómico son todos esos lugares donde los campesinos están implementando sus cultivos, su método de producción de pollos, de ganado, de peces, ¿cierto? Acá vemos de toda la producción peces, aquí a la salida nomás de Sibundoy. Ganado por todo el Valle de Sibundoy, cultivos también por todo el Valle de Sibundoy, pollos por todo el Valle de Sibundoy, ¿cierto? Entonces, básicamente, el Valle de Sibundoy se ve como mayormente influenciado, no se ve una mayor territorialidad o el territorio del Valle de Sibundoy más bien se ve o tiene gran cantidad o el porcentaje más bien, el mayor porcentaje del Valle de Sibundoy está siendo utilizado para las áreas de aptitud agraria y desarrollo socioeconómico. Y un ejemplito, áreas de alta fragilidad ambiental. ¿Qué ejemplo podrían darme? ¿Para aquí o para otro lugar que ustedes conozcan? Profe, en estas... ¿No pueden ser? Ay, ¿Cuáles, Leslie? perdón, compañero. No te preocupes. Los páramos. ¿Por qué los páramos? Pues, o sea, no sé, ¿no? Es en esa, pues podría ser porque mire que ahorita con todas las actividades, pues, humanas que están desarrollando, pues están degradando mucho esa parte. Y pues recordar que prácticamente del páramo abastece casi a la gran mayoría de acá del territorio. Sí, claro, sí puede ser. Pues nos faltaría Pues saber, mirándolo por sí, esa parte. sí, claro. Sí, pues yo les expliqué dos sitios, ¿cierto? Dentro de las zonas de alta fragilidad ambiental tenemos los lugares que ya pailas, por decirlo así, ¿cierto? No tienen suelo, una estructura del suelo, no tienen materia orgánica, están casi que desérticos, ¿cierto? Y las áreas, los sectores ecológicos que están siendo susceptibles a la degradación. Entonces, el ejemplo de Leslie que nos dice esos páramos que tienen a sus alrededores ciertas actividades antrópicas que están generando que empiecen a degradarse, sí, puede ser un ejemplo. Dayana, ¿tienes algún otro ejemplo? Profe, incluso pues no sé, qué quería hacer como la relación a los suelos pues causados sobre todo para ganadería, ¿sí? Por mediante el pisoteo de las vacas o las terracetas, pues comúnmente conocidas. Sí se mira que el deterioro que estas generan al suelo pues son bastante impactantes, incluso pues se ve la formación de cárcavas y bueno, un poco de cosas en el suelo que la verdad imposibilitan que este otra vez sea productivo y que pues se pueda sembrar o incluso mire que la tierra, la hierba para el ganado vuelva a crecer porque ya no va a ser así, entonces sería que esos suelos pues también van a quedar bastante afectados. Exactamente, en ese caso ese suelo que está siendo afectado por el pisoteo del ganado está tendiendo a esto, a un proceso de desertización, como lo dice, bueno,
tuviera una diapositiva acá, pero para ponerme a buscarla, dentro de los ecosistemas hay un proceso de desertización, se conoce así, donde tenemos un bosque primario, el bosque pasa a convertirse a secundario, luego a terciario, luego pasa a monocultivo, luego pasa a pastizal y de pastizal pasa a desierto, ¿sí? Entonces ese es un proceso de desertización, se están convirtiendo en zonas de alta fragilidad ambiental, ¿cierto? Y digamos zonas ya como destapadas, podemos acá para el Valle de Sibundoy dar un ejemplo de todos estos lugares que se derrumban, ¿cierto? Viajando de aquí a Mocoa. Ahí, ahorita creo que no han habido, ¿cierto? Yo no he escuchado, pero continuamente hay lugares donde se derrumba y se derrumba y se derrumba y se derrumba suelo, ¿cierto? Y cada rato toca ir a destapar la vía. Entonces, en ese caso, esas zonas no tienen una buena estructura del suelo y por lo tanto están derrumbándose, 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 están tendiendo a un proceso de desertización también. Y en este proceso de desertización, pues ocurren estos derrumbes, se pierde la estructura del suelo, no hay quien sostenga el suelo, caigan estos derrumbes y lo que les digo, esto implica un riesgo hacia la comunidad humana y hasta las mismas comunidades naturales que están allí, ¿cierto? Que vaya pasando un carro, pues ya sabemos que se lo lleva el mismo derrumbe, ¿cierto? Entonces, muy bien, chicas, sí me están poniendo atención. Bueno, ay, anoto ya, falta poquito. ¿Qué horas son? Bueno, nos quedan 4 minuticos Quedan acá 4 minutos. y 10 acá. Bueno, aproveche. Ay, no, chicas. Salgámonos y volvámonos a conectar. Bueno, para terminar esto y ya, ¿listo?